Jonás capítulo 1, lea conmigo desde el verso número 17. Vamos a leer del verso 17 en adelante. Dice la poderosa palabra del Señor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El agua se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Amén. Padre, hoy pedimos que tú nos ayudes. Que tu preciosa palabra traiga dirección, fortaleza a nuestras vidas y corazones. Padre, ayúdanos, fortalécenos. Gracias por lo que haces. Gracias, Señor, por lo que estarás hablando a nosotros de una forma especial y sobrenatural, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted está con nosotros, le invito a que pueda escribir lo siguiente: ¿cuántos días en el pez? Póngalo en signo de pregunta: ¿cuántos días en el pez? La historia de Jonás llega a un momento que es bien interesante. Cuando pensamos que de pronto el personaje iba a terminar simplemente su vida en un momento, no. Perdón lo que tal vez voy a comentar. Pensamos de pronto que podía ser más difícil la situación de Jonás. Mayor su terquedad, mayor su desarrollo, pues nos sorprende, y sí, y ahora no solo es botado al mar y no muere, sino que ahora el Señor preparó un pez para que lo tragase y estuviera en el pez. No dice cuánto tiempo, sino ya al final, después de la oración de Jonás, es que empieza a dilucidarse en el texto los días que Jonás estuvo. Mire que hay cosas bien interesantes y bien particulares. Lo primero es que, bueno, habitualmente cuando hablamos de Jonás, todo el mundo piensa que el animal más grande que hay de pronto en el mar que se comió a Jonás fue una ballena. Entonces el ideal de una vez de pensar de nosotros es que de lo que habla ahí, es como tal una ballena. Eso es lo que muchas veces nosotros pensamos, que se está refiriendo a la escritura, y la forma en la que se puede contar muchas veces esa historia y de pronto entender las dimensiones en las cuales se desarrolla esta historia, pues es pudiendo asimilarlo con un personaje que sea bien grande, y uno de los mamíferos más grandes que nosotros conocemos es la ballena.
Ahí se utiliza o se define simplemente como un pez, ¿sí? Viene de una raíz que se llama dag en el hebreo y su significado es pez, ¿sí? Pez, pescador, pescado es el significado. Entonces, imagínese el Señor preparando un pez para una misión muy especial y es comerse al profeta. Y comerse al profeta y pues tenerlo en su estómago hasta que pase algo. Acabamos hace un momento de leer ya el capítulo 2 de Jonás, que es la oración de Jonás. Y uno mira, termina el capítulo número 1 con un interesante escenario. Dice, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Fue el tiempo que estuvo allí. Y después de eso, sí, o sea, entonces, imagínense cómo empieza el capítulo 2. Entonces oró Jonás. En todo lo que ha pasado antes de llegar aquí, no ha orado Jonás. Jonás no lo relata, el texto no dice, y Jonás oró para pedir dirección e ir a hacer esto o no hacerlo, no. Solo cuando Jonás está ya en el pez, donde sabe que no puede seguir huyendo ni bajando más, donde está en una situación bien compleja, es allí cuando ora al Señor. Y aunque aquí lo leemos, yo quiero que usted conmigo de pronto se imagine un momento qué sería estar en el vientre de un pez. Sí, cuando uno lo lee así rápidamente, uno dice, bueno, está ya en el vientre del pez, allá tranquilo, concentrado, meditando, orando. No, imagínese primero lo siguiente, es un lugar oscuro, donde no ve nada. No tiene lámpara, ni celular, no tiene nada. O sea, está Jonás inmerso en la oscuridad más grande, donde pudiera él decir, aquí sí no está Dios porque esto está muy oscuro. Está en ese escenario, está en el vientre. Usted se imagina que es estar en el vientre de un pez, aunque el Señor lo hace, pero me imagino que pues en un vientre no hay cosas tal vez muy agradables. La comida que usted y yo ingerimos, como la comemos, no es la forma en la que está en el vientre. En el vientre de nosotros, en el estómago, es muy diferente. ¿Sí? Allá convergen ácidos, convergen muchas cosas, hay un proceso como tal de, de absorción de los nutrientes a través del actuar de los ácidos que van descomponiendo el alimento y bueno, todo ese desarrollo. Imagínese usted estar en un estómago, ¿sí? Y aparte un estómago que no se queda quieto, sino que va en el mar, un pez sigue nadando y va. Si calculamos más o menos, poner un ejemplo de pronto muy somero. Imagínese que Nínive queda de pronto hacia el Caribe colombiano, ¿sí? Y que Jonás fue hacia el Pacífico colombiano. ¿Sí? ¿Qué distancia de pronto ya había recorrido y en medio de la tormenta, cuando la tormenta se desata en un lugar, mi hermano, el barco lo llevan de un lado a otro, imagínate que el barco terminó por allá lejos. Y si habla de 3 días, un pez nadando para llevar a Jonás a su destino, porque cuando ya vemos que lo vomita, ya está en Nínive. Y recorrió una gran distancia. ¿Cuántos kilómetros habrá recorrido este pez? O sea, el pez se va moviendo y Jonás no tiene una silla ya para ir cómodo, no, va de un lado para el otro. El pez de pronto de cuando en vez sale, salta, tal vez, no sé, aquí pensando. Entonces, el escenario en el que Jonás tiene que clamar es un escenario donde su piso, su seguridad, lo que ha intentado tener, ya no está.
y ahora se zarandea de un lugar a otro. Y esta oración que hace Jonás no es de pronto como a veces pensamos ahí en la quietud, no. Si imagínense a Jonás orando, invoqué en mi angustia a Jehová, y le llega agua, le llegan raíces, porque él empieza a hablar y a describir lo que está viviendo. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé. Él está inmerso en un lugar donde no tiene las comodidades ni ninguna de las cosas que ha tenido siempre, sino está en un lugar donde se ha quitado eso. Cuando se refiere al Seol, habla del mundo de los muertos. En esa época se conocía o se hablaba del Seol como el lugar a donde iban los muertos, las personas que han de morir, ¿sí? Un lugar de muerte, un lugar oscuro, un lugar tenebroso. Por eso Jonás dice y declara esto: desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. O sea, imagínese esa oración de Jonás ahí. Dice, describe, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. O sea, está describiendo, mire, estuve dando vueltas, yo no sé cómo, yo no sé, yo creo que hasta Jonás mareado estaba de todo eso. Dice, tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Hay una esperanza que tiene Jonás, y es poder tener la oportunidad otra vez de ir y de estar en el lugar que en el entender judío representa el lugar donde está la presencia de Dios, el lugar donde hay que adorar al Señor. Eso es lo que está diciendo. Él empieza en medio de esto a tener otra vez esperanza, porque dice, mas aún veré tu santo templo. Hay una esperanza de que lo podré volver a ver. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Entonces, imagínese a Jonás, no así perfectamente vestido, sino con un poco de arena, con algas, que es lo que se encuentra en el mar, con un poco de cosas, quién sabe. El momento en el que el pez se come a Jonás, ¿qué más cosas también se comió? Ahí por derecho, y está en ese escenario desarrollándose y moviéndose esta historia. Está Jonás siendo zarandeado, llevado de un lugar a otro. Y habla, dice, descendí a los cimientos de los montes, porque Jonás entiende que ya no está en la superficie ni al nivel del mar, está debajo, mucho más. ¿Y qué se encuentran ahí? Los cimientos. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Y aquí es algo interesante, mas tú sacaste mi vida de la sepultura. Me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Y esta parte es muy importante en el desarrollo de la historia de Jonás. ¿Y por qué es importante la historia de Jonás y por qué está en la Biblia? Porque Jonás usa y es la forma en la que el Señor también empieza a preparar lo que va a pasar con Cristo. Recordemos que en la concepción judía hay varias cosas que se van desarrollando y que se van entendiendo. Aquí hay algo de lo que habla Jonás que pasa con Cristo. ¿Cuántos días Cristo estuvo muerto? 3 días. Y al tercer día resucitó. Jonás está 3 días en el pez y al tercer día otra vez vuelve a la vida, porque de estar escondido por allá en las fauces de un pez, es vomitado en Nínive para que vaya y cumpla el propósito. Cristo está 3 días también en el Seol, en la oscuridad.
al tercer día resucita de los muertos para darnos una vida. Jonás resucita al tercer día para ir a cumplir el propósito. Cristo resucita al tercer día para darnos vida y vida en abundancia y para ya que no siga siendo la paga del pecado la muerte, sino que haya un momento nuevo de la gracia de Dios donde el que se arrepiente de verdad y se aparta de sus pecados podrá alcanzar misericordia. Y esto es lo que pasa en esto. Aquí es donde Jonás empieza a analizar muchas cosas. Dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. ¿Cuántas veces nosotros hemos seguido cosas que no son sino solo la vanidad de un momento? Y el seguir esas cosas nos hace abandonar la misericordia. Aquí Jonás está haciendo una reflexión para sí mismo y entiende que se ha vuelto vanidoso, que el conocer del Señor, el acercarse a su corazón, el entender la palabra, la escritura, ha generado en él algo que no es lo que Dios desea y ha generado vanidad en él, no misericordia. Y esa es una confrontación para nuestra vida también. El conocer de Dios ha generado en ti ¿qué? Vanidad. Te sientes mejor que los demás, que yo soy hijo de Dios. Sí. Y no está mal pensar que somos hijos de Dios, pero a veces pensamos que somos hijos de Dios en vanidad. ¿Qué quiere decir? Olvidamos la misericordia. Eres hijo de Dios. Sí, pero no es un título ni un nombre para que a través de eso hagamos cosas como las que pasaron. Hay una etapa del desarrollo de la humanidad donde en nombre de Cristo se han matado personas, se han arrasado ciudades, se han dañado civilizaciones en nombre de Cristo, y eso no es lo que Dios envió a hacer. Si usted mira, hay una etapa del desarrollo humano que se conoció como la Inquisición. Entonces, en esa etapa se juzgaba esto es de Dios o esto no es de Dios. Lo que no es de Dios hay que acabarlo, hay que terminarlo. Y lo que a mi juicio sí es de Dios es lo que hay que cuidar, pero es una concepción humana emanada de la vanidad de supuestamente tener y conocer la verdad. ¿Podemos caer en eso? Sí, con facilidad. Es lo que el Señor quiere quitar de Jonás. Jonás se siente del pueblo escogido, se enorgullece que es del pueblo escogido y no está siendo misericordioso con Nínive porque los mira menos, los menosprecia, los está despreciando, tiene en él, ha cultivado algo que no es lo que Dios tiene. Los que siguen vanidades ilusorias, tiene una ilusión de ver la restauración de Israel como la nación, porque cuando se escribe la historia de Jonás, no es en la época de David, no es en la época de Salomón, del apogeo, de la época dorada, sino son años posteriores, aún después del tiempo de la esclavitud, del exilio. Ese es el momento en el cual se está incrustando esta historia. El mayor deseo de todo judío, de todo hebreo, de todo israelita es ver la restauración del reino, así como también acontece con los discípulos cuando en un momento le dicen al Señor, ¿cuándo vas a restaurarnos el reino? ¿Cuándo vas a hacer? Y el Señor también en ese momento a sus discípulos les confronta eso y le dice, es que no les compete a ustedes saber, no está en su potestad. Ustedes no tienen que pensar así, tienen que empezar a transformar, a cambiar la forma, porque esto cambió. Ya no, Israel tiene una oportunidad, pero ahora viene algo mejor y es en el desarrollo que usted y yo estamos, que es el desarrollo de la gracia y de la iglesia. No con esto decimos que Israel Dios la sacó del propósito, no, porque ellos tienen una esperanza en unas promesas que son para Él, pero ha habido y estamos viviendo un nuevo tiempo que está enmarcado por el inicio de la gracia y el desarrollo de la iglesia. Pero
no simplemente es ser iglesia, sino es no perder la capacidad de tener misericordia, no abandonar la misericordia. A veces seguimos vanidades ilusorias, a veces seguimos cosas que no son y olvidamos la misericordia. No olvides ser misericordioso, no olvides eso en tu vida. Dios te da el don para orar, Dios te da, pero úsalo con sabiduría y con misericordia, mas no con altivez, con vanagloria ni con vanidad. ¿Ha visto de pronto aquellas personas que los dones que Dios les da los usan con orgullo, pero no un orgullo que motiva a los demás a hacerlo, sino un orgullo que aleja a las personas de Dios y quiere hacerlos esclavos? No es el llamado y es lo que el Señor quiere quitar. Porque el Señor permitió la persecución para la iglesia inicial y primitiva, porque la iglesia como los israelitas que estaban ahí, los hebreos, los judíos, que querían la iglesia solo para nosotros. Primero vamos a quedarnos aquí, ¿no? Y el Señor permite la persecución para que ellos salgan y vayan a conquistar todo el mundo. No solo es un lugar, es todo el mundo. No solo es el barrio donde estamos, el compromiso es toda la localidad. Toda la influencia que podamos desarrollar como iglesia, el compromiso es que lo hagamos, pero tenemos que empezar, tenemos que hacerlo. Vas a quedarte cuánto tiempo en el pez hasta reconocer que de pronto hay cosas en nuestra vida que no hemos hecho bien. Nuestra oración no es de misericordia, sino es otro tipo de oración. Entonces tenemos que ser transformados, tenemos que ser cambiados, tenemos que ser mudados para que el Señor obre en nosotros. Jonás está entendiendo esto. Los que siguen vanidades ilusorias, ¿estás siguiendo vanidades ilusorias? ¿Qué son cosas o qué serían vanidades ilusorias? Cosas que no tienen realmente la razón de ser, que son pasajeras. A veces, mire, como cristianos cometemos errores, seguimos modas. Y entonces hoy es la moda de hablar de cierto tipo de cosas. A veces estamos en la moda hay diferentes corrientes que empiezan a desarrollarle. Entonces que somos cristianos del reino y que somos cristianos de tal cosa, pero hay un malentender a veces de lo que significa el reino de Dios, el establecimiento del reino de Dios en nuestras vidas. A veces hay vanidades, cosas que son ilusorias, empieza a moverse en varias personas el lenguaje positivo, confundiéndose con el lenguaje de la fe, y pensamos que es el lenguaje de la fe y no, es un lenguaje positivo. No, hoy me va a ir bien, hoy va a hacer estas cosas, no es lo que habla la Escritura, y hay una mala interpretación de lo que es la palabra del Señor. Y aquí le quiero llamar la atención a usted y quiero llamármela para mí. No puedo seguir instrumentalizando la palabra para que diga lo que yo quiero, sino es que la palabra es viva y eficaz. La palabra de Dios necesita que yo me acerque a ella despojado de mis vanidades, porque muchas veces esas vanidades están nublando el que yo pueda entender la riqueza que hay en la palabra. El ejercicio que hemos estado haciendo de centrarnos en el texto, de estudiarlo, busca que usted aprenda de una forma a estudiar y a meditar la palabra de Dios y encuentre en ella la riqueza. Mire que aquí de un versículo podemos sacar muchas cosas que nos bendicen, y esa es la riqueza que encontramos en la palabra del Señor. Pero a veces nosotros seguimos vanidades ilusorias. Nos encanta el Nuevo Testamento que habla de la gracia, pero no nos gusta el compromiso al cual nos llama también la ley y que también es importante. Hoy tenemos personas que solo dicen, no, lo que importa es solo la gracia, lo que importa es solo esto, y olvidamos por algo existe la Biblia completa. Jesús mismo habla, dice, es que no he venido a quitar la ley y a abrogarla, sino a enseñarles
¿Cuál es la esencia verdadera de la ley? Y es ahí donde usted y yo tenemos que entender. No necesitamos convertirnos, porque ahora hay personas que también por modas. No, es que la razón de ser es seguir solo a Jesús. Lo importante solo es el Espíritu Santo. No, lo importante es Dios el Padre. No, lo importante es ser judío. Lo importante es ser eso. No, eso son vanidades ilusorias. Tú has conocido la verdad. Tienes la palabra del Señor y necesitas de Dios el Padre, de Dios el Hijo y del poderoso Espíritu Santo para que tu vida crezca. Pero a veces caminamos por caminos que nos malforman porque solo queremos una vanidad ilusoria. Es que allí sí pasan milagros, es que allí sí está el avivamiento, es que allí hay vanidades ilusorias. Nosotros juzgamos de una forma lo que es ver un avivamiento, pero muchas veces no estamos entendiendo qué realmente es un avivamiento. El mundo que encuentra y donde llega el Salvador está esperando un Salvador. Los judíos están esperando a alguien que los lidere, que por las armas derrote al imperio romano. Ellos están esperando un David que como ese rey conquiste reinos y llegue a Israel a estar en la cumbre. Ese es el Salvador que ellos están esperando. Ese es el Mesías que están esperando. Pero el Mesías que llega confronta muchas de esas cosas y no hace las cosas iguales. El Mesías que llega, el Jesús que llega, es aquel que a la ley que existe, donde un romano puede obligar a cualquier persona a que lleve su carga por una milla. Es una ley que existe en el tiempo de Jesús. El romano, el soldado romano, puede a cualquier ciudadano que esté bajo el imperio romano decirle, no importa quién sea, decirle, cárgueme esto. Y está obligado a hacerlo por una milla. Pero cuando Jesús se enfrenta a eso mismo, porque a él también le hacen eso los romanos. Aún los mismos romanos son confrontados porque Jesús, cuando llega a la milla, que es donde todos esperan para soltar la maleta, tome, y maldecir y tal vez decir muchas, cuando Jesús llega a la milla, Jesús les dice, vamos a llevarlo, ustedes van hasta acá más adelante, nos falta recorrer esta otra milla, voy a llevarles para que ustedes estén tranquilos. Sus discípulos en ese momento se ven confrontados con eso porque ¿por qué? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Pero Jesús dice, si alguien te obliga a llevar carga por una milla, ve con él 2. Muéstrale con alegría, con entusiasmo, que tú tienes algo diferente en tu vida, que estás sirviendo al Señor de una manera diferente, no atado a interpretaciones vacías, sino a mostrar a Jesús diferente. Es un sirviente. Jesús es el Mesías que sirve y que muestra un camino diferente. Jesús toma su carga y la lleva otra milla más, pero no hablando mal con sus amigos de los romanos, sino con la alegría de cumplir el propósito, de esforzarse y llevarlo más allá, de mostrar un camino diferente. Y esa es la herencia que el Señor nos ha legado. Alejémonos tú y yo de esas vanidades, de esas interpretaciones que muchas veces someramente hemos hecho y que aún usamos para argumentar a nuestro favor. Despojémonos de eso y salgamos en 3 días del pez. Pero a veces queremos que Dios nos ayude, pero no cambiar. Mire cómo cierra Jonás. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Mire lo que cambió. Jonás ya no va a ofrecer sacrificios. Él lo dice, él es el que lo está diciendo, con voz de alabanza, o sea, con alegría te voy a ofrecer sacrificios. A veces nuestra ofrenda, lo que hacemos, tiene impedimentos porque lo hacemos es con la queja. Ay, me toca hacer esto, me toca orar.
sacrificio con queja. Me toca leer, sacrificio con queja. Me toca invitar, compartir mi fe, sacrificio con queja. Me toca congregarme, sacrificio con queja. Me toca conectarme, sacrificio con queja. Me toca dar, sacrificio con queja. Y eso nos lleva a ponernos en el mismo escenario de Caín, que nuestra ofrenda no sea mirada con agrado. ¿Por qué tu oración? ¿Por qué mi oración? ¿Por qué el leer la palabra, el congregarme, el compartir, el dar, el disfrutar la vida cristiana? No lo estoy haciendo porque la queja ha dañado mi alabanza. Y dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. La alabanza habla del reconocimiento de lo que Dios ha hecho, de la alegría de saber que Dios está conmigo. Y entonces Jonás dice, mas yo con voz de alabanza, con voz de gratitud te ofreceré sacrificios. Aquí vemos, hay un cambio. Jonás está siendo transformado en este proceso, pero el proceso de reconocimiento nace de él, que tiene que entender que ha hecho las cosas como no son y ahora corregir y tomar el camino que sí es. Dice, pagaré lo que prometí. ¿Ya te pusiste a cuentas con el Señor? ¿Ya pagaste lo que prometiste? Paga lo que prometes. No solo a Dios para restaurar tu relación con Dios, la cruz, sino también a tu prójimo. Paga lo que prometiste. Prometiste a tus hijos algo, cúmplelo. Prometiste a tu esposa algo, cúmplelo. Prometiste hacer algo por otro, cúmplelo, cumple lo que prometiste, paga. Paga habla de un esfuerzo por hacer y cumplir lo que se promete. Cumple lo que has prometido. Qué triste es cuando personas en un altar han prometido serse fieles y después, no, ya no. Con eso no estoy validando el que personas también fallan a su propósito porque deciden abrir la puerta al engaño, y a eso no estoy validando eso. Estoy validando que prometimos algo y no nos estamos esforzando en cumplirlo. Paga tus votos. Paguemos nuestros votos, no sigamos actuando como los incrédulos. Qué triste es que muchas veces los incrédulos nos dan ejemplo de cumplir, de pagar lo que se promete. Sé justo, pagar habla de ser justos. A veces nos encanta, vivimos en el país de las rebajas. ¿Y cuánto me lo deja? No, aprende a ser justo. Porque estoy seguro que si tú estás del otro lado, no te gustaría que te resten en lo que tú te estás esforzando. Aprende a pagar no mal con bien, sino aprende a pagar bien a todas las personas. Hazlo bien. No uses la ley del embudo. Cuando es para ti, sí, con todos los poderes, con todo el power, todo tiene que ser full. Pero cuando es para otros, uy, no, lo más barato, lo más michicato, no. Da lo mejor al Señor y da también lo mejor a tu prójimo. La cruz restaura a la relación con Dios y con el prójimo. Vamos a hacerlo mejor. No podemos decir que honramos a un Dios que no vemos si cuando tenemos la oportunidad de honrar a alguien que vemos no lo hacemos bien. Hazlo bien. ¿Cuántos días quieres más estar en el pez para cambiar el rumbo? No resistas el llamado de Dios. Después de la oración de Jonás, Jonás termina diciendo, la salvación es de Jehová. Y después de eso dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Quieres salir de esa situación? ¿Quieres levantarte? Cumple. Quita la vanidad. Quita todas esas cosas. Estás en la oscuridad, ¿no ves la salida?
No te pongas a pensar que es porque haces algo mal, que es que la culpa... No, aprende. Dile, Señor, yo quiero entender qué está pasando. Yo quiero aprender. Yo quiero hacer bien las cosas. Señor, ayúdame, fortalece mi vida, que yo pueda honrar tu nombre, pueda bendecirlo y pueda reconocer que tú eres el precioso que está conmigo. Y si tú estás conmigo, puedo ir adelante, puedo ver la victoria, puedo ver puertas abiertas, puedo ver cosas sobrenaturales ocurrir. Oramos al Señor para que usted y yo dejemos de estar contando días en el pez. Jonás duró 3 días, al tercer día salió. Pero hay personas que llevan en el pez, en la oscuridad, muchos días. Muchos días. Y de pronto te estás quedando sin oxígeno, te estás agotando, te estás ahogando en la oscuridad, pero no, hoy el Señor viene a sacarte de ahí. Pero hay que dejar las vanidades a un lado. Deja esas situaciones. A veces nos gustan mucho los salmos, pero también necesitamos aprender a leer las lamentaciones. Nos gustan mucho los evangelios, pero también hay que empezar a leer estos profetas que nos enseñan. Empecemos a transformar y cambiar nuestra vida para que Dios obre poderosamente. Padre, hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes. Señor, necesitamos ser transformados. Necesitamos ser mudados, cambiados. Necesitamos una gracia preciosa tuya sobre nuestras vidas y corazones. Padre, yo te pido que con el favor que tú tienes para con nosotros nos ayudes. Señor, ayúdanos para que podamos quitar la vanidad. Perdónanos, Señor, porque muchas veces estamos siguiendo cosas que no son verdaderas, sino son banales. Padre, hoy te pedimos que tú, en tu favor, misericordia y bondad, tengas misericordia de nosotros y nos permitas salir de todas esas cosas. Perdónanos porque solo queremos una parte, lo que nos favorezca. Señor, pero no queremos tener a plenitud lo que es el mensaje. Nos gusta el callado, que siempre nos traten bien, pero no nos gusta que nos corrijan. No, Señor, queremos amar la corrección, disfrutarla, entender que si nos corriges es porque con nosotros tienes un plan y que no hemos sido sacados de ese plan. Señor, hoy ayúdanos a identificar esos ídolos, esas vanidades, esas cosas que están interfiriendo en nuestras relaciones contigo y también con nuestros hermanos, nuestro prójimo. Señor, trae a nuestra mente aquello que prometimos y que no hemos cumplido. Espíritu Santo, lo que le prometimos a nuestro esposo o esposa, lo que prometimos a nuestros hijos, lo que nos prometimos como hermanos, lo que nos prometimos como familia, lo que nos prometimos como iglesia, lo que nos comprometimos contigo y que abandonamos después de salir del pez. Señor, hoy te pedimos, Señor, que traigas a memoria a nosotros. Señor, y nos ayudes a través del hacer de eso, resarcir y salir de la oscuridad. Padre, oramos para que tú bendigas cada vida y cada corazón y seamos inspirados por tu gracia preciosa y poderosa. En esta hora, en el nombre de Jesús, que tú, Señor, vayas delante de nosotros abriendo caminos, trayendo oportunidades, pero por encima de todo, Señor, que no esperemos tal vez llegar al pez, que podamos tener en nosotros una conciencia de cambio, de transformación, de honrar y bendecir tu nombre precioso y dar gracias al Dios poderoso que está con nosotros, que nos bendice y nos fortalece. Gracias, Señor, porque nuestra determinación hoy es no quedarnos de vacaciones y por periodos largos en el pez,
Señor, sino arrepentirnos para que tú digas al pez, ya, puede salir. Señor, ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén.